darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, una serie donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues te agradecemos por acompañarnos en esta ocasión. Antes de iniciar con la lección queremos invitarte para que te puedas suscribir a este canal por si aún no lo has hecho, que puedas compartir este video, que puedas dejar allí tu like y comentar junto con nosotros el repaso de la lección a través de los comentarios allí en YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos y pues vamos entonces a iniciar con la lección de esta semana. Ya es la lección número 2 para el 9 de abril del año 2022 y el título es sencillo. Es pequeño, pero tiene un gran significado. El título de la lección de esta semana es La caída. Vamos a estar hablando acerca de este tema durante esta semana y pues el versículo para memorizar está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el versículo para memorizar de esta semana y esta semana nosotros vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante, un tema que sin duda alguna cambió la vida del ser humano y la cambió para siempre. Y es que mira, tal vez alguna vez tú te has preguntado por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Lamentablemente nosotros como seres humanos no conocemos este mundo sin dolor, sin sufrimiento. Lamentablemente nunca hemos podido experimentar esto. Sin embargo, nuestros primeros padres podían realmente disfrutar del jardín del Edén, pero había para ellos una advertencia. Ellos podían disfrutar de todo lo que había en ese lugar, pero había una advertencia para ellos. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no debían comer. Si ellos querían seguir disfrutando de la bendición de estar allí en el jardín del Edén, tenían que obedecer a esta orden de parte de Dios. Y mira, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos justamente esta parte de la historia. Génesis 2, 16 y 17 dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, dice allí, ciertamente morirás. Esta fue la advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva. Y habían dos razones especiales por las cuales ellos no debían comer. La primera era porque no debían realmente conocer el mal. El hecho de que el ser humano conociera lo malo no era en sí algo positivo para el ser humano. Dios quería evitar que el ser humano conociera la maldad, conociera el sufrimiento, conociera el dolor. Por esa razón Dios le dice al ser humano que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el conocimiento no siempre es bueno para el ser humano. Hay situaciones que son mejores mantenerlas allí, que son mejores no conocerlas, experiencias que son mejores no vivirlas para evitar dolor y sufrimiento en la vida del ser humano. Y la segunda razón por la cual el hombre no debía comer del árbol del bien y del mal tenía que ver con el hecho de que al probar este árbol, o el fruto de este árbol, mejor dicho, el ser humano iba a experimentar la muerte. Y tampoco esta cuestión era algo bueno para la vida del ser humano. Así que por esa razón Dios le advierte a nuestros primeros padres que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ellos cometieron el error de desobedecer a Dios y esto trajo terribles consecuencias a la vida del ser humano y produjo la caída de este mundo, la caída del ser humano en el pecado. Y eso es justamente, o esta parte de la historia, este acontecimiento, es lo que nosotros veremos durante esta semana.
Y vamos entonces a entrar de lleno a la primera parte de nuestra lección, la parte del día domingo que lleva como subtítulo La serpiente. Y vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 1. Allí se nos narra cómo inicia la situación de la caída o de la entrada del pecado a este mundo. Génesis 3.1 inicia diciendo: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Mira, el relato de la creación o de la caída, perdón, el relato de la caída inicia colocando en escena a un personaje especial, a un personaje muy particular, la serpiente. Dice allí la primera parte del versículo 1 del capítulo 3. Y surge la pregunta: ¿quién es esa serpiente? Mira, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, se nos revela con mayor claridad la identidad de este personaje. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Dice allí específicamente el verso 9. Escucha lo que dice allí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, la Biblia presenta a la serpiente nada más, nada menos como Satanás. Lo identifica siendo Satanás. Y cuando la Biblia nos habla acerca de Satanás, nos habla acerca del diablo, no lo está utilizando como una metáfora para explicar el mal en la vida del ser humano, sino está hablando de un personaje que es literal, un personaje que es real, no es un mito, no es una fábula. Cuando el relato de Génesis nos habla acerca de la serpiente, no se está utilizando tampoco a la serpiente como una fábula, como una historia irreal, sino se está hablando de algo que verdaderamente sucedió. Y cuando Satanás se presenta delante de Eva, no lo hace directamente en su forma, no se presenta como él era, como ese ángel, sino lo hace utilizando a la serpiente. Y mira, Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas en la página 36 menciona lo siguiente: y para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Realmente el disfraz que Satanás utilizó fue el de la serpiente. Era un animal que era descrito y que es descrito en la Biblia como un animal inteligente, un animal astuto, un animal que sobresalía, por así decirlo, del resto de los animales. Y esa fue la artimaña, el disfraz que Satanás utilizó para engañar a Eva. Satanás no solo fue astuto en la manera en la que se presentó a Eva, sino también en las palabras que utilizó. Pues si nos damos cuenta y las analizamos, cuando se le aparece Satanás a Eva a través de la serpiente, le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Y nosotros lo vamos a ver un poco más adelante, pero ahí vemos cómo Satanás mezcla la verdad con la mentira, tergiversa lo que Dios había dicho, lo adapta y lo modifica de otras maneras. Y es que mira, Satanás siempre ha sido muy astuto. En el pasado, Satanás ha buscado maneras de engañar al ser humano y hoy en día sigue engañando al ser humano y sigue usando disfraces para engañarnos. Y es que, mira, Satanás nunca se nos va a presentar como él es. Se nos va a presentar por medio de una botella de alcohol, por medio de una mujer, por medio de un hombre diferente al esposo, a la esposa. Se nos va a presentar a través de videos en internet, a través de muchas otras maneras, de muchos disfraces que Satanás tiene
para engañar al ser humano, para destruir la vida del ser humano. La misma artimaña que utilizó con Eva en el jardín del Edén al disfrazarse por medio de una serpiente, hoy en día la sigue utilizando con los seres humanos. Y lamentablemente seguimos cayendo en el mismo error. Lamentablemente seguimos cometiendo el mismo error que Eva, subestimar a Satanás, subestimar sus artimañas, creer que nosotros podemos vencer por encima de cualquier engaño que Satanás coloca en nuestra vida. Ahora, vamos a la siguiente parte de nuestro estudio, la parte del lunes, el fruto prohibido. Y vamos a leer nuevamente Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, para escuchar una vez más cuál fue las verdaderas palabras de Dios. Mira, Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieras, ciertamente morirás. Y ahora vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6 y vamos a comparar qué fue lo que Dios dijo con lo que Satanás dijo y con lo que Eva dijo. Génesis 3 del 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer, dice allí el verso 6, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Mira, si comparamos nosotros ambos discursos, ambos mensajes, entre lo que Dios le dijo a Adán y Eva y lo que Satanás le dijo y lo que Eva respondió a Satanás, vamos a encontrar algunas aparentes similitudes y al mismo tiempo bastantes diferencias. Primero, Dios le advierte a Adán que ellos podían comer de los árboles que había en el jardín del Edén, pero había un árbol que estaba reservado para ellos. Ese árbol no era otro más que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era el único árbol que no debían comer, porque el día que de él comían, el día que de él comieran, entonces ese día iban a experimentar lo que era la muerte. Y esta fue la advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva. Ahora, cuando Satanás se aparece a Eva y empieza a platicar con ella, vemos allí que hay una tergiversión de lo que realmente Dios había dicho. Porque Satanás se aparece y le dice: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Y Dios no había dicho eso. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles. Pero Satanás le dice: Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Y Eva, pues allí creo que está el primer error de Eva, ¿no? En el hecho de en lugar de huir, de escapar de esa situación, se queda a entablar una conversación con Satanás. Y le dice: no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles. Y eso sí era real. Pero dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debemos comer. Y ahí Eva le echa un poquito más al asunto y le dice: y no debemos ni siquiera tocarlo. Pero allí Satanás inicia nuevamente con su mentira y con sus verdades a medias y les dice: mira, Dios no quiere que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes lo hagan, ese día van a ser semejantes a Dios y ese día van a experimentar la inmortalidad, no van a morir. Es mentira eso que Dios le está diciendo de que van a morir. Y allí fue cuando Eva tomó, comió, vio que era bueno y se lo dio también a su esposo. Y mira, nosotros entonces podemos ver una cuestión muy importante. Satanás tergiversa lo que Dios le advirtió a Adán y a Eva. Y el ataque de Satanás va en dos direcciones, va y atañe dos cuestiones importantes. La primera, la inmortalidad del alma.
Esa es una mentira que Satanás ha estado utilizando durante hace muchos años y que lamentablemente hoy en día el ser humano sigue cayendo en esa farsa. La segunda tiene que ver con querer ser semejante a Dios, porque Satanás le dice, si comen van a ser semejantes a Dios. Y de cierta manera podríamos decir que tenía razón. ¿Por qué? Porque Dios conocía el bien y conocía también las consecuencias y lo que el mal provocaría en la vida del ser humano. Pero Satanás no les advierte que el ser humano iba a sufrir esas consecuencias. Y eso también es otra de las grandes mentiras de Satanás, que hoy en día el ser humano quiere también ser como Dios. Y este engaño de Satanás sigue teniendo efectos en nuestra sociedad hoy en día. Y lamentablemente Satanás sigue utilizando las mismas artimañas. Y es interesante que cuando Dios nos advierte algo o Dios nos impide alguna cosa en nuestra vida, es por nuestro bien. Dios nunca nos va a negar algo que nos haga verdaderamente felices. Cuando Dios le niega a Adán y Eva la posibilidad de comer del árbol del bien y del mal, era porque quería evitar un dolor, porque quería evitar un sufrimiento para la vida de Adán y de Eva. Sin embargo, el ser humano muchas veces cree saber qué es mejor para su vida, cuando realmente no es así. El ser humano está equivocado en esa cuestión y es allí donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, confiar que todo lo que Dios pide de nosotros es por nuestro bien. Ahora, vamos a pasar a la parte del día martes, esconderse de la presencia de Dios. Mira, Génesis capítulo 3, vamos a volver a leer Génesis capítulo 3 en los versículos 7 en adelante. Y escucha lo que ocurre. Una vez que Adán y Eva pecan, dice allí el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido el árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Mira, después de pecar, Adán y Eva sintieron las consecuencias del pecado. Se sintieron desnudos porque perdieron sus vestiduras de gloria. La imagen de Dios en la vida de Adán y Eva se vio afectada. El pecado es algo realmente peligroso para la vida del ser humano. Y algo que nos enseña Génesis 3, versículos del 7 al 13, es el hecho de que el pecado siempre trae consecuencias a la vida del ser humano. Algunas son inmediatas, otras tardan un poco en llegar, pero el pecado siempre trae consecuencias. Ellos, al ver lo que habían hecho, decidieron esconderse de la presencia de Dios, pero se olvidaron de algo muy importante. El ser humano no puede esconderse de la presencia de Dios. Nada, nada en este mundo, nada creado puede ocultarse de la presencia de Dios. Y Dios les hace una pregunta, ¿dónde estás tú? Y mira, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que Dios no conocía la respuesta a esta pregunta? Sí, claro que la conocía. Dios sabía dónde estaban Adán y Eva, pero él decide preguntarles porque Dios quería llevar a Adán y a Eva, al ser humano, quería llevarlos al hecho de reconocer lo que habían hecho, al hecho de reconocer su pecado y experimentar el verdadero arrepentimiento. Por eso les dice, ¿dónde estás tú? Esta parte de la historia es maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra a un Dios que busca al ser humano a pesar de sus pecados. Un Dios que está constantemente buscándonos, que está constantemente preocupado por nosotros. No importa dónde nos podamos esconder, no importa dónde estemos en este momento de nuestra vida, tal vez hundido en algún pecado,
déjame decirte una cosa, Dios te está buscando y Dios te ama y desea restaurarte. Una vez que confiesen sus faltas, una vez que Adán y Eva confiesen su error, empezaron a culparse el uno al otro, pero al final ambos eran culpables. Incluso de cierta manera culpan a Dios porque dice, la mujer que tú me diste como compañera, la serpiente que tú... Entonces vemos allí que se intenta culpar a Dios, pero realmente a pesar de ello, Dios nos sigue buscando, Dios nos sigue amando, Dios sigue preocupándose por nosotros. Y eso es algo realmente maravilloso, saber que Dios está constantemente buscándonos y que no podemos realmente escondernos de la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver en la última parte de la lección, la última parte del miércoles y del jueves, nosotros vamos a encontrar las consecuencias que experimentaron tanto la serpiente como en este caso la consecuencia que experimentaron Adán y Eva. Y en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, se nos dice lo siguiente. Mira, Génesis 3, 14 y 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En primer lugar, la primera consecuencia que experimenta la serpiente es en pocas palabras, la consecuencia que experimentó toda la creación. La creación después del pecado, de la entrada del pecado, cambió. Ahora las flores ya no eran solamente bonitas, ahora también ya tenían espinas. Ahora no solamente los animales eran bonitos, ahora también los animales eran peligrosos para el ser humano. Y en este caso la serpiente experimentó la pérdida de la capacidad de volar, experimentó tal vez la, la, la situación de que cambió su naturaleza realmente como un animal tranquilo y ahora se volvió un animal salvaje, un animal peligroso para el ser humano. Realmente una de las consecuencias que trajo el pecado fue que la creación cambió, pero hablando específicamente de Satanás como el, la herramienta que utilizó para hacer caer a Adán y a Eva, él también experimentó o hubieron más bien maldiciones para la vida de Satanás, para Satanás, porque dice allí el versículo 15, pondré enemistad entre ti, hablando de Satanás y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y mira, esto también es importante. ¿Por qué? Porque es allí cuando el ser humano empieza a formar parte del conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Y es maravilloso ver que a pesar del pecado y antes de que Adán y Eva recibieran la condena por sus acciones, Dios les ofrece una esperanza. Dios les dice, mira, voy a ponerle fin. Un día este mundo, este pecado, el pecado y Satanás y sus consecuencias tendrán un final. Un día la simiente, un día Jesús vendrá a este mundo y pondrá fin al pecado y a su condenación. Y eso es algo realmente maravilloso porque lo que ocurre no es tanto un mensaje de condena, sino es un mensaje de que hay esperanza, de que hay solución para la vida del ser humano. Y es allí donde nosotros leemos lo que dice Romanos capítulo 16, verso 20, que amplía esta cuestión de Génesis 3:15. Romanos 16, 20, escucha lo que dice allí el texto bíblico. Menciona allí la palabra de Dios. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice allí que muy pronto el pecado tendrá su fin.
Un día la promesa de la derrota de Satanás será, o esa promesa que fue asegurada en el jardín del Edén, va a ser una realidad en la vida del ser humano. Y lo más maravilloso de todo esto es que no necesitamos esperar hasta que Jesús venga por segunda vez para que esta promesa sea una realidad, sino que podemos empezar a disfrutar de esa promesa hoy en día. Podemos empezar a gozar de ella en el momento en el que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Dios nos ofrece la oportunidad de gozar de la libertad del pecado. Solo debemos aferrarnos a la promesa y a la mano maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a pasar a la parte también de las consecuencias del ser humano, el destino de la humanidad. ¿Qué ocurrió con el ser humano? Mira, Génesis nuevamente capítulo 3 versículos 15 al 24 nos dicen qué fue lo que ocurrió. Dice allí Génesis 3, 15 al 24. Bueno, ya el versículo 15 ya lo leímos, pero ahora vamos a leer el 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Mira, Génesis 3, 15 al 24 nos muestra una realidad dura, pero que hay que aceptar. El pecado siempre trae consecuencias a la vida del ser humano. Es interesante notar que el juicio emitido a la serpiente trajo consigo una maldición. Le dijo: maldita eres. Pero en el caso del juicio emitido al ser humano, es diferente, porque esto nos muestra que para el ser humano no hubo una maldición, sino que Dios tenía un plan diferente para ellos. La única maldición que Dios le da con respecto al ser humano tenía que ver con la tierra, que le iba a costar más trabajar. Pero las consecuencias en este caso para la vida de la mujer fueron las consecuencias en su embarazo, que iba a tener a sus hijos con dolor. También de igual manera la cuestión de que el ser humano, o en este caso el hombre, muchas veces se enseñorearía de su esposa, y habría tal vez este tipo de conflictos entre el hombre y la mujer. Porque al final de cuentas Dios, cuando creó al hombre, lo creó iguales. Pero en este caso, a raíz del pecado, ha habido esa desigualdad entre hombre y mujer. Ahora, en el caso del varón, la consecuencia sería que tendría que trabajar el doble, que tendría que ganarse el pan diario con el sudor de su frente, que tendría que pues tener que esforzarse en gran manera para esto. Y de igual manera, pues en este caso, la consecuencia de la muerte para ambos, que lamentablemente a raíz del pecado el ser humano pues experimentaría la muerte. Y de igual forma, la consecuencia que también causó más tristeza a Adán y a Eva era el hecho de que fueron expulsados del jardín del Edén. Y mira, yo me pongo a pensar en esta cuestión. A pesar de todas las sentencias que recibieron, también había esperanza para ellos. Esperanza de que todo esto un día sería resuelto. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será ese momento cuando Adán y Eva se encuentren nuevamente con Dios? Cuando Adán y Eva vuelvan y regresen nuevamente a su hogar, al jardín del Edén.
Será un momento sin duda alguna especial, un momento maravilloso. Aunque el destino de la humanidad hoy en día parece incierto, aunque hoy en día parece que vivimos en tiempos realmente difíciles, complicados, déjame decirte una cosa, hay esperanza para el ser humano, hay esperanza para este mundo y tenemos entonces que aferrarnos a la mano poderosa de Cristo Jesús. Yo quisiera compartirte en este momento la conclusión final y sería la siguiente. Mira, la historia de la caída del ser humano es un recordatorio constante, un recordatorio presente que siempre es mejor obedecer a Dios, que siempre es mejor confiar en Él, que siempre que Dios nos dice algo o que Dios nos invita a hacer alguna cosa es por nuestro propio bien y que realmente siempre es mejor confiar y creer en Cristo Jesús, confiar en Dios. Realmente la historia de la caída del ser humano es eso, es una advertencia para no caer y no cometer los mismos errores que cometieron Adán y Eva. Y ojalá que nosotros podamos realmente aprender de esto y de esa forma prepararnos para vivir con Cristo Jesús en el hogar, en ese lugar de donde nunca debimos haber salido. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque sin duda alguna, Padre, a pesar de los errores que hemos cometido, a pesar de nuestros pecados, tú nos sigues amando, nos sigues buscando y nos sigues perdonando. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que podamos realmente prepararnos para estar contigo, que podamos aprender de nuestras fallas, de nuestros pecados y mantenernos siempre tomados de tu mano poderosa para nunca, Señor, volver a fallar y estar contigo un día no muy lejano en la patria celestial. Te pedimos todo esto, Señor, y también queremos rogarte que si por alguna razón tenemos errores o volvemos a cometer errores en nuestra vida, que tú nos ayudes, Señor, y que nunca te separes de nuestro lado, que esa promesa del fin del pecado y de la restauración de ese mundo también sea una realidad en nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.